¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto que nos acompañen en esta video información. Amigos, hoy 26 de septiembre les muestro esta información que el Borolas Calderón, pues en su intento, de verdad, yo no sé si de querer hundir al presidente López Obrador, pero, o sea, ya el presidente ya se va. Estamos a días de que ya deje la presidencia y estos inútiles a la patria realmente se dedican a hundir a nuestro país. ¿Qué es lo que pretenden? No se entiende. Porque ahora que viene otro gobierno con la doctora Sheinbaum, se intenta de alguna manera hacer que el país, no sé, colapse su economía. ¿De verdad eso buscan? Al generar esta percepción para que extranjeros no vengan a visitar nuestro país. ¿No se dan cuenta que hasta de esa manera están, perdón que lo diga, jodiendo a los mexicanos? Cuando este tipo asqueroso ni siquiera vive en México. Vive con sus hermanos, vive ahí hoy sí que con su rey, Felipe VI, en España. ¿De verdad? Sus comentarios sobre el narcotráfico, sus comentarios sobre la reforma judicial, donde prácticamente México es una dictadura. Háganme el favor. Hablando de que la doctora Sheinbaum ganó legítimamente, pero usó, según él calcula, en euros, no en pesos, en euros, cierta cantidad millonaria para comprar la elección. O sea, el que cometió un fraude para ser presidente, el usurpador, es el que viene a acusar de fraude a la presidenta con mayor respaldo popular y mayor número de votación en la historia de México. Eso es estar completamente perdido. Y fíjense, porque hablando de cárteles, ni yo conocía tantos cárteles y el señor sabe hasta cómo se maneja el negocio. Hasta cómo se maneja el negocio. Escuchen con atención porque de verdad se están pegando los fachos un verdadero plomazo en el pie. Sigan escuchando a estos. Nos garantizan que va efectivamente a haber más sexenios de la cuarta transformación. Escuchen a Calderón. Hay una caída institucional gravísima en América Latina y donde el caso más grave no son solo los casos ya conocidos, Cuba, Venezuela, saludos a los venezolanos aquí presentes. Hoy el caso más grave es México. Nadie lo está tomando con seriedad, en mi opinión. Parece business as usual, pero si hace 2 años en una mesa que coincidí con el presidente Aznar en la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa, decía yo que México era una democracia a punto de caer, puedo decirles que esa democracia ha caído. Hace 3 semanas, como consecuencia de una serie de eventos desafortunados, se concluyó una reforma constitucional para desaparecer el único poder independiente que quedaba, que era el Poder Judicial. Voy antes, tuvimos una elección de Estado, independientemente de que Claudia Sheinbaum definitivamente pudo ser la favorita y pudo haber ganado legítimamente, un aparato de Estado que empleó, según mis cálculos, traducido a euros, más de 2.500 millones de euros ilegalmente en la campaña, para comprar prácticamente una elección. Segundo, esa elección fue, a pesar de ser un resultado abrumador y de suyo mayoritario de 54%, oficialmente reconocido para la candidata oficial y para sus legisladores, por una artimaña de manipulación de instituciones ahora en extinción, se le acabó concediendo a la mayoría del presidente López Obrador, del Grupo Morena, el 74% de la representación del Congreso. 54% de los votos le dieron milagrosamente 74% de los representantes
en una manipulación grosera, obscena de la ley, un fraude a la ley, que acabó con la resistencia democrática para evitar reformas constitucionales unipartidistas. Es decir, volvimos al México de los 60s o peor. Cuarto acto o tercero en esta serie de eventos desafortunados, esa mayoría no estaba consolidada, sin embargo, en el Senado de la República. Le faltarían 1 o 2 votos para obtener las 2/3 partes. Y con prácticas verdaderamente gangsteriles, es decir, arrestando en la noche y en la madrugada al padre, al hermano de este senador, amenazando al otro, obtuvieron los 2 votos que les faltaban para consolidar una mayoría constitucional. Y en un acto verdaderamente imperial, en menos de 8 días, las legislaturas de los estados en poder de Morena habían ya votado una reforma constitucional que lleva a ¿qué? A desaparecer, a quitar del cargo literalmente en el plazo máximo de 2 años a todos los jueces de paz del menor rango hasta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, un órgano que valientemente se había opuesto a los caprichos del presidente López Obrador, a destituirlos de esta manera y sustituirlos por nuevos jueces justos, en las expresiones cacofónicas de sus hombres, que serán electos por el voto popular, claro, de una maquinaria que solo ellos manejan. Desapareció la independencia de poderes. Desapareció esta institución, no solo en el sentido orgánico en el que la conversación está dirigida, sino también en el sentido que lo definía mi padre en su libro de sociología que tenía yo en la preparatoria, que era bellísimo, no recuerdo el autor, que era Durkheim o quién, pero esta definición de instituciones no se refería al órgano propiamente, sino definían instituciones como el conjunto de prácticas observadas en una sociedad para la consecución o satisfacción de sus necesidades. Es decir, no era el organismo en sí, sino lo que una sociedad hacía para sobrevivir, avanzar, conseguir valores, satisfacer necesidades. La institución más civilizatoria que hay, en mi opinión, o en opinión de muchos, es el rule of law, es el enforcement, el cumplimiento de la ley, que es el gran pendiente de los pueblos nuestros, y no va a ser el petróleo, no va a ser el cobre, no va a ser ahora el litio tan famoso, no es el oro, no es la plata, no es la cultura, es el rule of law lo que puede traer prosperidad o miseria a nuestros pueblos. Y en México desapareció el rule of law desde antes de la desaparición del judicial, porque el gobierno de López Obrador desconoció desde hace más de un año, año y medio, resoluciones de los jueces, que la práctica era, si no todos los gobernados las cumplían, el gobierno, nuestros gobiernos democráticos, sí obedecían las resoluciones de los jueces, sí respetábamos los amparos que ordenaban, y recientemente erga omnes, suspender una obra, un acto de autoridad, etcétera. Desde hace 2 años que hay actos de amparo, resoluciones judiciales firmes para detener obras tan devastadoras, tan cocidas como el Tren Maya, han sido ignoradas olímpicamente por López Obrador y el Ejército, lo cual hace la desaparición de la institución más importante del Estado de Derecho, no entendida como órgano, sino como práctica, que es el cumplimiento de las órdenes de los jueces. Estos señores se los pasaron por las armas. El segundo punto es subrayar lo que llama Guillermo. Otro fenómeno que está preocupantemente en América Latina es la captura del Estado. El Estado está cayendo territorialmente y jerárquicamente en manos del crimen organizado y el narcotráfico, que en su expansión territorial está acabando con el Estado tal y como lo conocemos y está convirtiendo a nuestra región en una región de narcoestados. ¿Qué es lo que pasa? El crimen organizado está sustituyendo al Estado, porque las rentas están en la sustitución del Estado. Es decir, ustedes me dirán que es muy lucrativo comprar y vender drogas y más clandestinamente del mercado negro. Sí, sí lo es. Hay algo más lucrativo que eso, es cobrar impuestos. Y cuando el crimen organizado sustituye a un alcalde para cobrar rentas, para cobrarlo o a un gobernador o a un presidente de la República, para cobrar rentas, es decir, para pedir derecho de piso, protection rackets, que era lo que hacía la mafia siciliana, de Chicago, etcétera, eso está ocurriendo en América Latina.
Y está ocurriendo ya no en pequeñas comunidades, sino en regiones completas. El Pentágono calculaba hace 3 años que el territorio mexicano estaba en un 35% dominado por crimen organizado. Yo creo que es mucho más de la mitad ahora. Donde quien manda no es el Estado mexicano, no es el pueblo mexicano, es en unos lados el cártel de Sinaloa, en otros los del Golfo, en otros el cártel Jalisco Nueva Generación, en otros los mexicas, etc., el de Juárez, en fin. ¿Qué es lo que pasa? América Latina está siendo capturada a través de su Estado por crimen organizado y narcotráfico, incluyendo instituciones en otro sentido, como son las Fuerzas Armadas, para muchos sacrosantas y incorruptibles. No, no lo son, ni sacrosantas ni incorruptibles, muy respetables, admiradas, pero si la enarca abierta hasta el justo peca, y eso es lo que está pasando, en fin. Pues amigos, el presidente Andrés Manuel escuchó, se enteró de las idioteces que salió a decir Calderón, que no se la aguantó más y terminó por revirarle la jeta, haciéndole ver que cómo va a venir a hablar de narcotráfico si el que puso a su secretario de Seguridad Pública condenado en Estados Unidos por narcotráfico fue él, y que hoy estamos luchando en el país con abrazos, no balazos, para que entonces el país se vuelva a pacificar. Vean la hipocresía de Calderón y cómo el presidente Andrés Manuel lo exhibió. Responder. La mayoría de los mexicanos está muy consciente de que en el país se está llevando a cabo una transformación y que por primera vez se está aplicando una auténtica democracia y que es un gobierno, el actual, que representa al pueblo y que no permite la corrupción ni la impunidad, y que es un gobierno independiente, no títere de los grupos de poder económico y mucho menos de la delincuencia organizada, como sucedió en el tiempo de Felipe Calderón, que sí se vivió. Bueno, y lo de García Luna es una muestra fehaciente. Se vivió en un narcogobierno, un narcoestado. Entonces, están muy desquiciados, molestos, y por eso hacen hasta el ridículo. Desde luego, hay que entender que así es la derecha. Es entendible, son unos falsarios, hipócritas, porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al cártel de Sinaloa, cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de Seguridad por estar a sentenciar a su secretario de Seguridad por vinculación con el crimen organizado. Se necesita ser hipócrita.
O sea, no se equivocaba Monsi, el gran escritor Carlos Monsiváis, me dijo a mí: no te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Y no es nada más Calderón, son millones. En sectores, estratos de clase media, sectores de la clase alta, que actúan así. Siempre ha existido ese pensamiento conservador, hipócrita, de los que van a la iglesia los domingos, siempre lo digo, y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero y regresan, porque siguen pecando, sobre todo cometiendo pecados sociales, humillando a sus semejantes, robando, mintiendo, y van de nuevo, por mi culpa y por mi culpa, y por mi grande culpa. El único recuerdo creo que tenemos, amigos, de verdad, de el Borolas son las tremendas borracheras. Fue lo único que quizás nos pudo haber alegrado de su sexenio. Híjole, y fue tan malo que de verdad el burlarse de él como presidente, el saber que siempre estaba de jarra y de copas, creo que era lo único que mantenía a este país un poco fuera de la depresión de tener un presidente como este tipo, y que todavía va a este tipo de organizaciones a ponerse así el cuello, a levantarse el cuello y casi mostrarse como si fuera el Salvador de México. Verdadero iluso, porque lo único que debe de recordar, y a ver si lo hubiera mencionado allá, es este tipo de videos. Como dice Zurita Carpio, yo no sé quién hizo este video, pero mis respetos, Escuchen con atención lo que dice Felipe Calderón, es un tema para reflexionar. Con este video yo creo que ayudó a muchos amigos, pero muchísima gente que tiene problemas de alcohol. Absolutamente, porque se cierra el ciclo del alcoholismo. Se empieza a beber por la mañana, sigue bebiendo al mediodía y por la noche, hasta que llega un momento, como me sucedió a mí, en que yo bebía a las 24 horas. Hay muchas formas de enfrentar en realidad al alcohol, porque muchas veces uno no quiere beber, pero se siente uno mal, y si ya ha tomado en cuenta el efecto eufórico que da el alcohol, con una copa o dos, generalmente se piensa que con 4 copas más se va a estar más eufórico y más contento, sin tomar en cuenta que el alcohólico es un anestésico, y lo único que pasa es que lo va a uno totalmente haciendo perder cada vez más el dominio de sí mismo, y hasta el conocimiento se pierde por ingerir de más bebidas alcohólicas. Pues ese es el Borolas Calderón, que así es como lo deben de presentar y conocer en el mundo. Evidentemente lo que los tiene sumamente molestos a los expresidentes es que los dejaron sin pensión. A estos abusivos se embolsaba nada más Calderón 54 millones de pesos mensuales, que Fox 44 milloncitos, Salinas de Gortari 37 millones, Zedillo 38 millones, presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso sí no hace mención Calderón, 40 millones. Como dice De Angelo 4T, se acabó. Ahora que los mantenga su fregada madre. Esa es
la realidad de estos tipos. Por eso no tienen ninguna credibilidad. Encima de que lloran, ni siquiera viven aquí en el país y nunca se han fregado con el pueblo como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel. Pero él no se fregó. Al contrario, él creó incluso programas de los cuales él también se va a beneficiar porque tiene la edad y porque, como a cualquier mexicano, también le corresponde. Imagínense, su pensión del bienestar de 6,000 pesos bimestrales contra los 54 millones que estos zánganos, sátrapas, inútiles a la patria y encima traidores manteníamos. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta video información. Los invito a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos. Aquí al lado verán los botones de suscripción y los videos. Si les gustó también les van a gustar estos que aparecen aquí arriba. Mi nombre es Cristian, nos vemos en un próximo video y sigan teniendo un excelente día.